Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otro vídeo más de Ingenieros en Serie. En esta oportunidad vamos a explicar efectos del campo eléctrico, es decir, el potencial eléctrico. Potencial eléctrico. ¿Sí? ¿De acuerdo? Repetimos. Efectos del campo eléctrico, el potencial eléctrico que se mide en voltios. Muy bien. En física es conocida como la diferencia de potencial, y lo que comúnmente, ¿sí?, técnicamente, se denomina voltaje. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno, pero lo propio y correctamente dicho es potencial eléctrico o diferencia de potencial, técnicamente conocido como el voltaje, que no está mal, técnicamente se admite el término voltaje, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a explicar, digamos, estos efectos del campo eléctrico como potencial eléctrico, diferencia de potencial, con este ejemplo, ¿sí? Me preguntaron la otra vez que el arco eléctrico producido por un grupo de pájaros, ¿sí? Muy bien, vamos a explicar en principio, un pájaro no se electriza mejor dicho, un pájaro no se electrocuta por muchas razones. Ojo, hay varias razones. Puede darse que sea un cable de media tensión, ¿de acuerdo? Que no es un cable que lleve alta energía eléctrica, porque un cable de alta tensión sí, evidentemente se va a electrocutar, ¿de acuerdo? Tiene que ver también la humedad del medio. Si tenemos un medio bastante húmedo, pues el aire húmedo forma arcos eléctricos con mayor facilidad, es decir, cualquier animal, ave o pájaro que se pose sobre una línea donde existe un medio de bastante humedad, pues se va a electrocutar, ¿de acuerdo? Y también es que, por ejemplo, en el caso de las pequeñas aves, los pequeños pajaritos, la distancia entre sus patas es tan corta que la diferencia de potencial es muy baja. Es decir, acá hay una diferencia de potencial muy baja que origina una intensidad de corriente también muy baja, ¿de acuerdo? Es decir, no afecta de tal manera que hay una corriente eléctrica, sí, muy baja, pero no afecta de manera sustancial a la vida de este pequeño animalito, ¿de acuerdo? Es muy importante tener en cuenta lo que les he mencionado, ¿sí? O sea, un pájaro no se electrocuta simplemente porque no está haciendo tierra, hay muchas más condiciones. Por lo general se suele explicar que un pájaro no se electrocuta porque no hace tierra, ¿no? Es una razón, pero hay muchos factores. Número uno, repito, depende de la línea de tensión. ¿Sí? Si es media tensión, es probable que se salve, pero si es muy alta tensión, pues de ninguna manera se va a salvar. Segundo, no se electrocuta porque se puede tratar de un pájaro muy pequeño, que no hace contacto con otra línea de fase, porque si hiciera contacto o fuese un ave muy grande, que al extender las alas hace contacto, pues se va a electrocutar porque va a ser un corto, ¿sí? ¿De acuerdo? Va a ser una descarga eléctrica, ¿de acuerdo? O sea, tiene que ver el tipo de línea de tensión, las dimensiones de la ave, ¿sí? La distancia entre sus patitas, ¿de acuerdo? Tiene que ver también las condiciones del medio, ¿sí? Hay casos en los cuales hay medio muy húmedo y se realizan arcos eléctricos sin necesidad que el pájaro haga contacto. Basta que se acerque 1 metro, 2 metros, ya se forma un arco eléctrico que lo puede electrocutar, ¿no? Y obviamente mueren muchas aves a causa de la humedad. Entonces, depende de muchos factores. Y el más importante, a nivel científico y de ingeniería, es precisamente porque la energía eléctrica prefiere ser canalizada en un material conductor, como son las líneas conductoras de transmisión de potencia o energía eléctrica, que tienen una conductividad muy elevada, a pasar a través de una pequeña ave que tiene una conductividad muy baja. También tiene que ver la conductividad, ¿de acuerdo? La pregunta que me hicieron es, ¿por qué esta bandada de aves que se posaban inicialmente no causó ningún fallo eléctrico, pero cuando se agruparon y comenzaron a volar, formaron arcos eléctricos haciendo cortocircuitos en la red? Pues es muy fácil, es lo que les digo. No es necesario realizar un contacto físico entre todas las aves, ¿sí? Estas líneas son energizadas, ¿de acuerdo? El campo eléctrico está fluyendo por estas líneas, alternando según sea la frecuencia de la red. La energía depende
de tanto el campo eléctrico y el campo magnético. ¿De acuerdo? Entonces, tanto el campo eléctrico y el campo magnético están oscilando a la frecuencia de la red. El potencial eléctrico viene a ser, ¿de acuerdo? Que se mide en voltios, es la cantidad de energía del campo eléctrico que se da a las cargas eléctricas de los cables que están en los cables conductores, en las líneas de transmisión. Entonces, se puede decir que el potencial eléctrico es una consecuencia de la energía eléctrica. Evidentemente, es la energía, porque el voltio es el joule dividido el coulomb, es decir, la energía de los campos eléctricos que se dan a las cargas eléctricas que se encuentran en las líneas de transmisión. ¿De acuerdo? Si un pajarito se posa así, de tal manera que la diferencia de potencial entre sus patas sea mínima, no se electrocuta, pero no quiere decir que no se electrice, se electriza. Entonces, si varios pajaritos se ponen en fila, pues estos pajaritos están electrizados, ¿de acuerdo? Y no es necesario que estén en contacto para formar un arco eléctrico con la otra fase, es decir, forman un cortocircuito. No necesita que estén en contacto físico directo. Les he repetido, cuando el potencial es considerable, es decir, cuando el potencial eléctrico es considerable y el medio tiene cierta humedad, pues no necesitas del contacto físico para formar el cortocircuito, o para formar una descarga eléctrica, o para ocasionar descargas eléctricas y fallas. Entonces, digamos, es una consecuencia de la energía de los campos eléctricos, los potenciales eléctricos que energizan a los animales que se posan aquí. Si bien por esta ave pequeña no se electrocuta a sí misma, pero se energiza. Entonces, si tenemos una línea de pájaros que se van energizando, ¿de acuerdo? Y aparte la tensión es considerable y encima tiene que ver la humedad del medio, pues no necesitas que estas aves estén en contacto para que se forme, digamos, para que se origine un cortocircuito, ¿de acuerdo? O origine más fallas eléctricas, ¿de acuerdo? Se pueden explotar transformadores y demás, pero esto es un ejemplo. Entonces, esa es la razón, una consecuencia del potencial eléctrico, que también energizan a las cargas eléctricas. Bien, si te ha gustado este vídeo, por favor, compártelo con todos tus amigos. Y si tienes alguna pregunta, pues déjala en los comentarios.